La Reconquista, porque nos habíamos quedado la semana pasada en que el reino empezaba a romperse por Castilla, y de esto es de lo que vamos a hablar hoy y también mañana. A la altura del año 942, que es cuando estamos en España, ocurre algo que va a determinar toda nuestra historia posterior. El conde de Castilla, Fernán González, se declara en rebeldía y se levanta contra el rey Ramiro. Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué además alguien como Fernán González, que era la mano derecha del rey, que había acompañado su ascenso desde el principio, desde aquellos años lejanos ya y turbios de las guerras civiles? ¿Y cómo reaccionó Ramiro II ante semejante desafío? Bueno, pues a todo esto vamos a dedicar nuestros próximos programas. Pero comencemos por el principio, por Castilla. ¿Qué era exactamente Castilla? Castilla había empezado siendo un rincón de inciertos contornos entre el sur de Cantabria, el oeste de las tierras vasconas y el noroeste de Burgos, la frontera suroriental del Reino de Asturias, poco poblada y muy expuesta a los ataques moros. Ese territorio fue conocido por como las Bardulias, por el nombre de los antiguos bárdulos, hasta que a finales del siglo VIII empezó a recibir la visita de los primeros colonos cristianos. Es en ese momento cuando empieza a conocerse como Castilla, seguramente por las fortificaciones que aquí y allá empezaron a salpicar el paisaje. Aquí hemos contado la temporada pasada cómo ese rincón empezó a tomar forma, las colonizaciones pioneras en los valles de Mena, Losa y Tobalina, hasta alcanzar la línea del Ebro primero y del Alto Duero después. Bueno, y durante más de un siglo, aquella Castilla originaria había ido acogiendo a sucesivas oleadas de pioneros que, pese a las continuas expediciones moras de saqueo, prolongaban de manera incesante la frontera hacia el sur. Fue una vida durísima en la que la existencia pendía literalmente de un hilo. Objetivamente, el esfuerzo de los colonos de Castilla es una hazaña que quita el aliento, y así transcurrieron las cosas con una tenacidad increíble hasta que a la altura del 912 los colonos cruzaron la línea del Duero para empezar a probar fortuna en la amplia llanura que se extendía ante sus ojos hasta las estribaciones de la Sierra de Guadarrama. Este será el escenario a partir de este momento. Castilla se multiplicaba por dos. Si tan decisiva fue la batalla de Simancas, de la que ya hemos hablado aquí, eso se debió precisamente al enorme territorio que quedaba ahora abierto para la repoblación cristiana. Para que nos hagamos una idea, las actuales provincias de Salamanca, Ávila y Segovia, más al sur de Valladolid, Burgos y parte de Soria, la corona además se apresuró a promover la colonización. Gentes que vienen de León, con el obispo Obeco a la cabeza, repueblan Salamanca y Ledesma, y también Íscar y Olmedo en Valladolid. Más al este, la repoblación la protagonizarán los condes de Castilla. A lo largo de todo este proceso, Castilla había ido adquiriendo una identidad singular por dos razones. Una, el origen de sus repobladores, porque era abundantísima la presencia vascona, cántabra y goda. Y la otra razón es el carácter de la repoblación, que aquí en el oeste es más arriesgada y por tanto se concede mayores libertades forales a los colonos. Lo que pasa es que a esta identidad social y cultural, que sí que estaba diferenciada, no le correspondía una identidad política, es decir, no había una entidad política castellana propiamente dicha, sino que los territorios de Castilla quedaban bajo la jurisdicción de distintos condes con atribuciones y comarcas variables. Porque los condes, hay que insistir en esto, no eran señores de las tierras que gobernaban, sino que ejercían su gobierno en nombre del rey y sobre las comarcas que el rey les encomendaba. Ahora bien, la propia marcha de los acontecimientos va haciendo que en el área castellana se consolide el liderazgo de los clanes nobiliarios que pronto van a hacer sentir su influencia. Una de esas familias es la de Lara, con base en la actual localidad burgalesa de Lara de los Infantes, y cuyo primer exponente es Gonzalo Fernández. ¿Pero de dónde había salido este caballero? Pues la verdad es que no lo sabemos. Unos le dan por descendiente de Rodrigo, el primer conde castellano, otros dicen que provenía del linaje de Munio Núñez, el repoblador de Brañosera en Palencia, pero estos son solo hipótesis. El único hecho indiscutible es que Gonzalo aparece en la historia hacia 899 como conde de Burgos, en la carta fundacional del monasterio de San Pedro de Cardeña. Al parecer había obtenido un cierto relieve guerrero al derrotar a los moros en Carazo, al sur de Burgos. A este Gonzalo nos lo vamos a encontrar 10 años después, en torno a 909, como conde de Castilla. En calidad de tal llega a la línea del Duero en 912 y repuebla Aza, Clunia y San Esteban de Gormaz. Este Gonzalo, gran conde Gonzalo, desaparece de las crónicas hacia 915. Muerto
enviado quizá en misión permanente ante la corte navarra, en cuyos documentos aparece un tal conde Gundisalvus hacia 920. Bueno, es más probable esto último, es decir, que se fuera a vivir a Pamplona. Para entonces Gonzalo ya había tenido 2 hijos, Fernán y Ramiro. Los 2 eran muy pequeños en aquel momento. Lo más notable es que cuando Gonzalo desaparece, las funciones condales las hereda un hermano suyo de nombre Nuño. Un hermano, queda en la misma familia el condado. Esto significa que la familia Lara ya gozaba de una influencia determinante en el área oriental del Reino de León. Ahora bien, cuando Nuño caiga en desgracia, porque caerá, veremos cómo llega al frente del condado un nuevo personaje, Fernando Ansúrez. Y retengamos el nombre, porque este Fernando formaba parte de una familia rival, los Asur, de ahí lo de Ansúrez, que habían comenzado a crecer a partir de las repoblaciones dirigidas en la zona de Montes de Oca, en el límite de Burgos y Álava. Ambas familias, Laras y Asures, van a tomar parte en las distintas convulsiones que vive el Reino de León después de la muerte de Ordoño II. Las vamos a ver tomando partido por unos o por otros en función variable de sus fidelidades y de sus propios intereses. Y las vamos a ver además generalmente enfrentadas entre sí. Rara será la ocasión en que Laras y Asures hagan frente común. En la estela de estas rivalidades van a ir dibujándose 2 Castillas bien diferenciadas, una al norte entre el Ebro y el Arlanzón y otra al sur entre el Duero y el Arlanza. La primera era territorio de los Ansúrez, la segunda de los Lara, 2 clanes irreconciliables. Dos clanes irreconciliables, en efecto. En el momento de nuestro relato, a la altura del año 940, la estrella ascendente es Fernán González, el hijo de Gonzalo, de la familia Lara. Fernán había empezado a desempeñar el gobierno del Alfoz de Lara, es decir, la zona aledaña de Lara, hacia 929, con poco más de 20 años. Inmediatamente después, el rey Ramiro II le confía los territorios de Burgos, Lantarón, Cerezo y Álava, y en 932 ya es mencionado en los documentos como conde de Castilla. Bueno, es una ascensión prodigiosa, pero no tiene ningún secreto. El conde ha tomado partido por Ramiro II desde el principio, en las querellas internas del reino. Le ha apoyado en todos sus esfuerzos y se ha convertido en su mano derecha. El conde y el rey combaten codo a codo en Madrid, en Osma, en Simancas. Tan evidente es el poder de Fernán y la intimidad de Fernán con el rey que doña Toda de Navarra, aquella gran casamentera de la que hablábamos aquí el otro día, destina a una de sus hijas, Sancha, para que contraiga matrimonio con el joven conde castellano, que ya era dueño de toda la marca oriental del Reino de León. Ahora bien, algo empieza a torcerse después de la batalla de Simancas. Quizá Ramiro empezaba a desconfiar del poder que acumulaba Fernán. Quizá, como aseguran algunos, el rey se dejara llevar por la ira al saber que Fernán había emprendido sin su permiso una campaña de saqueo en tierras moras, o quizá simplemente el monarca quiso diversificar responsabilidades. El hecho, en cualquier caso, es que después de Simancas el rey no confía la repoblación del área sur castellana a Fernán, sino a Asur Fernández, de la familia de los Ansúrez. Aquella decisión tuvo unas consecuencias políticas inmediatas. Ramiro había entregado a Asur Fernández, rival de Fernán González, un área que abarcaba en línea recta, digamos norte-sur, desde Peñafiel, en Valladolid, hasta Cuéllar, en Segovia, más o menos. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues eso significaba literalmente ponerle un tapón a Fernán, limitar su área de expansión. Ahora Fernán González, que acababa de llegar a Sepúlveda, quedaba encajonado ante la muralla del sistema central. Y quien le hacía el tapón era precisamente un Ansúrez, rival tradicional de los Lara. ¿Cabía más agravio?, debió de preguntarse Fernán. Bueno, pues sí que cabía, sí, porque Ramiro, para colmo, nombraba a Asur Fernández conde de Monzón. En resumen, el principal beneficiario de la batalla de Simancas no era Fernán, sino su rival. El conde de Castilla veía limitado su poder y en su lugar crecía la influencia del ahora conde de Monzón.
Parece que Fernán González vio en todo esto una afrenta insoportable, una manifestación de ingratitud por parte del rey a quien tanto había servido. Y así se incubó la rebelión. Corriendo el curso de 943, el conde de Castilla, que ya era el hombre más poderoso del reino antes de cumplir los 40 años, tomaba la decisión más grave de su vida. Mañana veremos cómo ocurrió.